maestro de grado hasta el 2006, 2007 más o menos, en jornada completa, después ya no podía seguir con esto. Y bueno, de ahí habremos estado juntos en algún cachengue. Me gusta hacerlo de pie porque por ahí me ligo un mate. Empezamos con las indirectas. Agradezco que hay una compañera también acá adelante, porque por lo general siempre quedan vacíos los de adelante. Acá siempre están los fantasmas de todos los tipos que yo voy a criticar ahora. Bueno, a ver, lo que voy a exponer es un recorte de un programa de investigación mucho más amplio que lo que hace es estudiar las implicaciones entre ciencias biomédicas, tecnologías biomédicas y políticas, en el marco de lo que se conoce como estudios acerca de la ciencia, tecnología y sociedad. Lo hago desde una perspectiva histórica y filosófica, un doctorado en epistemología e historia de la ciencia. No voy a entrar en detalle, pero sepan que a partir de la década del 60 y después de habernos tomado altísimas dosis de droga, los epistemólogos descubrimos la historia. Entonces no se puede hacer filosofía de la ciencia sin hacer historia de la ciencia. Dentro de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad yo hago esas dos cosas: historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, pero historia de ciencias y tecnologías biomédicas. Y me interesa en particular ver cómo se imbrican los significados, cómo se articula todo ese magma categorial desde el saber, articulado con las prácticas, de ahí ciencia biomédica y tecnología biomédica, con un determinado contexto social, político, económico. La tesis mía fuerte es que en el tránsito de un capitalismo industrial a un capitalismo tardío, capitalismo postindustrial, esos saberes y esas prácticas se modificaron, se rearticularon. Es decir, no habría continuidades, sino más bien rearticulaciones, rupturas. Eso es lo que voy a tratar de mostrar. Mi idea es hacer una suerte de genealogía, de historia, implicada con un análisis filosófico, para ver cómo llegamos a pensar que medicando a un chico para manejar la serotonina, podemos ajustarlo a lo que esperamos que pase dentro del contexto, que es solamente una parte de todo lo que está pasando en relación a la medicalización y la farmacología en el contexto del capitalismo. Solo una parte. Bueno, nada, fantase todo lo que quieran con esa máquina que ven ahí, un artefacto utilizado para la medición en psicotecnia. Y a la derecha lo que tienen es el modelo de la serotonina, que es lo que la medicación apunta a tratar cuando hablamos de depresión. Antes de empezar, un panorama muy rápido. El fundamento de la política, la legitimación de un orden social, siempre fue un problema. Siempre. De los clásicos hasta los modernos y hasta la actualidad. Es decir, ¿cómo haces para sostener que alguien acepte de buen grado el lugar que le tocó a la sociedad? Y que no haya un conflicto permanente. Los griegos lo solucionaron con el naturalismo clásico, los modernos con el naturalismo moderno. El naturalismo hace referencia a una apelación a determinada característica esencial en el ser humano para fundamentar una política o legitimar un orden. Con el siglo XIX y la impronta de la ciencia pasamos un biopoder, una biopolítica, de la mano del determinismo biológico, la corriente eugenésica, la medicalización de las relaciones sociales. Y hoy vamos hacia nuevas formas de prescripción y legitimación. Esa es mi tesis. Nada, para que tengan un panorama, para los griegos lo que había que legitimar era la jerarquía.
Aristóteles en la política. ¿Alguien leyó la República? Si alguien leyó la República se debe acordar del famoso mito de los metales. Lo hago en su versión rioplatense del 13 de septiembre de 2014 porque no me lo acuerdo nunca. La idea básicamente es que Glaucón y Sócrates dialogan y uno le dice al otro, che, ¿cómo hacemos para que la gente acepte el lugar que le tocó? El otro duda. Si no sé, mira, a mí se me ocurre algo. Escuché una idea, pero no sé si va a andar. Y así está, dale, tirala. No sé, tirala, dale. Decilo. Era la versión rioplatense. Dice que era la versión rioplatense. Bueno, por favor, podemos decirle que cuando el demiurgo, ese dios hacedor, hizo el mundo, mirando las ideas y trabajando, sin dejar de mirar las ideas, a algunos los hizo de oro, a otros los hizo con plata, y a los pobres esclavos y mujeres y qué sé yo, porque no eran los favorecidos. Los hizo con hierro. Es fantástico porque la respuesta es, pero eso va a ser muy difícil de instalar. No estamos tratando con tontos. Y esto es lo genial que anticipa Platón. Va a ser difícil de instalar en la primera generación. Pero si machacamos, lo vamos a lograr. Está bien, es un fundamento mítico. Platón siempre, cuando estaba en un brete, apelaba al mito, cosa que disgustaba muchísimo a Aristóteles, por eso lo criticó tanto. Como sea, y con todas las variantes que hay en la Edad Media, en el siglo XVII los modernos instalan, de la mano del surgimiento y la consagración del capitalismo, una nueva forma de sostener la política legitimando un orden que ya no apela a un fundamento de la jerarquía, sino de la famosa igualdad natural. ¿O acaso no somos todos iguales ante la ley? ¿Lo somos o no? Macri y yo tenemos los mismos derechos. Pero bueno, yo tuve que laburar en una fábrica. Y él era el dueño. Y él era el dueño. Cuando digo todas estas cosas, imaginen a un pobre infeliz atrás de un torno, tratando de estudiar, ¿no? Y tomando muchas anfetaminas. Tiempo moderno. ¿Recuerdan siempre? Bueno, nada, lo que se conoció como el famoso modelo jovesiano del contractualismo, un estado de naturaleza donde todos somos, porque lo que hay siempre se mantiene, tanto en el clásico como en el moderno, es la apelación al iusnaturalismo, es decir, una característica esencial, a partir de la cual vos partís. Somos pendencieros, malos por naturaleza, va a decir Hobbes, y entonces hay que fundar un Estado fuerte, ¿sí? Y ese Estado fuerte va a poner orden y va a hacer que nosotros no nos peleemos unos contra otros. Fundamento de la monarquía absoluta en el modelo hobbesiano. Locke, ya con la Revolución Gloriosa, de mano de esa articulación que se da en Inglaterra, muy interesante, entre la nobleza progre, que ya empezaba a ver lo interesante que era la manufactura y la industria, y ciertos sectores de la burguesía en ascenso, hacen la gloriosa, por eso no hay tanta masacre. Y Locke dice, miren, no, en el estado de naturaleza nosotros somos seres negociantes, comerciantes. Pero siempre hay un vivo que le quiere sacar mejor tajada a los otros. Entonces, necesitamos un Estado fuerte que controle una suerte de juez que arbitre las relaciones comerciales. Hobbes, Locke, Adam Smith, en la economía política, siempre piensan la sociedad como un conjunto de individuos aislados que entran en contacto y pactan un contrato
interesante, porque esto replica en el plano de la filosofía política lo que pasa en el comercio. Bien. ¿Quién me estaba? Para allá. ¿Cómo te quiero, compañero? Bueno. Nada. Ahora, hay un problema. Tremendo problema. El capitalismo se instala de la mano del problema. Está preñado por un tremendo despegue. Que consiste en lo siguiente. Somos todos iguales. ¿No? Pero ¿por qué yo tengo que trabajar en una fábrica y otro es el capitalista? ¿Por qué hay un Montgomery Burns que está controlando el proceso de producción y acumulando riqueza, reproduciendo el capital, mientras nosotros lo único que hacemos es trabajar? Y no todos haciendo lo mismo. No todos haciendo lo mismo. Algunos trabajan en la fábrica, otros trabajan en la escuela, otros trabajan en los organismos públicos, administrando el Estado. Este es el gran problema. ¿Cómo se salda esa tensión entre la igualdad que viene dada por el derecho, la filosofía política, y la desigualdad que requiere, la desigualdad que surge como resultado, pero además la diversidad que exige el modo de producción capitalista para funcionar? Porque no todos podemos hacer lo mismo. Yo lo representé en un alarde de creatividad. Así. Por un lado, y esto remite a nuestra historia, con la generación del 80, primero la del 37, ¿no? Homogeneizar culturalmente a la población. La idea de Sarmiento, educar al soberano. Tenemos que homogeneizar, sobre todo si abrimos la puerta para la inmigración. Tendría que estar hablando toda la mañana del dolor de cabeza que produce la apertura de la inmigración en Argentina, sobre todo el tema poblacional, porque excedería los límites del tiempo que tengo. Pero, justamente, la idea es fundar al ciudadano, hacer al ciudadano argentino. De ahí la importancia de la 1420. Pero por el otro lado, formación y diversificación de los trabajadores. No todo el mundo puede hacer lo mismo en la economía capitalista. Como fundamento que algunos van a trabajar 11 horas en una fábrica y otros van a ser administrativos de la fábrica. Esa solución va a venir de la mano de la naturalización y medicalización de la relación social. En un contexto en donde es muy fuerte la impronta del positivismo estoy hablando de siempre del siglo XIX, triunfo de la ciencia moderna. Es decir, Newton en el siglo XVII le planteó una física con la que después hace la revolución industrial. ¿Estamos? Darwin, en 1859, te explica cómo se da la evolución de las especies. Por lo tanto, en ese tránsito, la ciencia se consolida como la disciplina que va a tomar la palabra para el fundamento de la política y la legitimación del orden. Ya no va a ser la filosofía. Y aquí siempre el cruce de física por un lado, la física newtoniana, con el mecanicismo, y la biología de la mano de la teoría evolucionista de la vida. No tengo tiempo de desarrollarla, pero sepan que a mí todavía me pasaba en el 2006 que llevaba a los pibes al Museo de Ciencias Naturales y le explicaba la teoría darwiniana de la evolución en clave lamarckiana. Conocen, están al tanto de la diferencia entre la selección natural, el mecanismo de selección natural azaroso que se da, según Darwin, en el origen de las especies. La naturaleza opera presionando las poblaciones, algunos pueden dejar descendencia
otros no. Esa descendencia tiene las características de los padres y no hay ningún telos, que no es esa chanchada que están pensando, sino el tema de la finalidad. No hay ninguna finalidad, todo es azaroso. El problema es que antes de Darwin, Lamarck había planteado una teoría evolucionista donde sí había telos. Entonces la jirafa tenía el cuello largo de tanto estirarlo. La lectura cegada de la teoría evolucionista es la que permite decir que el desarrollo de las especies va de peor a mejor, que la naturaleza opera para mejorar y que nosotros, los seres humanos, como desarrollamos cultura y medicamentos, estamos operando en contra de la naturaleza. No estamos dejando que la naturaleza seleccione a los mejores de nosotros. Porque resulta que los tuberculosos se salvan. Y ahora sobreviven los que tienen HIV. Y entonces van a dejar descendencia defectuosa. ¿No? Yo soy medio depravado, entonces mi hijo va a ser depravado al mango. Porque yo transmito esa descendencia. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Qué te va a decir la ciencia moderna de la mano del positivismo? Entre paréntesis, hago una nota aquí. El positivismo surge en Francia, de la mano del Comte, porque Francia es un quilombo. Es decir, hicieron la Revolución Francesa y después hicieron revolución tras revolución tras revolución tras revolución. Guillotina, 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 guillotina. ¿Está bien? En algún momento, alguien dice, loco, todo esto pasa porque ustedes, modernos, quieren instalar el capitalismo, el Estado liberal, qué sé yo. Volvamos al feudalismo. Cuando teníamos feudalismo, esto no pasaba. Esos eran los conservadores de aquella época. ¿Qué decía Comte? No, de ninguna manera. Hay que ir para adelante. Hay que seguir desarrollando industria, que lo hicieron los ingleses 100 años antes. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas para ordenar la sociedad y ese orden va a venir de la mano de la aplicación de esas herramientas, nos va a permitir el progreso. Orden, progreso. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas de la ciencia. ¿Qué ciencia es? La biología principal, la física y principalmente la biología. Entonces lo que tenemos, paso rápido esto para no aburrirlo, es la naturalización y medicalización de las relaciones sociales de la mano del discurso científico que instala una versión sesgada de la biología darwinista para operar sobre la población. ¿Qué logro con eso? Anular o por lo menos disimular o debilitar el conflicto generado por el capitalismo. Ese conflicto que se da, porque te digo todo el tiempo que somos iguales, pero algunos son cada vez más pobres y otros cada vez más ricos. Y que era el que generaba los conflictos y permanente desorden. Tajo, te digo a vos, no te queda otra. Está en tu constitución ser un obrero. Si de paso el pibe o el joven o el adolescente pasó por una escuela normal, normalizadora, donde todo el tiempo le pusieron la etiqueta de infeliz, tonto, idiota, no te da. Y bueno, eso machacar, ¿no es cierto? Y naturaliza un discurso, lo legitima y instala para que no sea conflicto. ¿Lo ven? ¿Cómo funciona? Bien. De ahí tecnologías médicas para la naturalización de relaciones sociales, al principio muy toscas, miren, les traje la craniometría. Según la forma del cráneo, si estabas más apto para trabajo manual o tarea más abstracta, ¿no? La medición del ángulo facial. Formas toscas, en principio toscas o rudimentarias o
simples, que no se articulaban entre sí, pero que luego se van a ir articulando y van a dar pie a la frenología, ¿saben cómo es? La idea es que desarrollo de determinadas partes del cerebro, miren cómo suena esto a los discursos, ahora te ponen el resonador y te hacen. Pero bueno, en esta época, determinados desarrollos de zonas del cerebro permitían anticipar roles o capacidades. Entonces, claro, no le podían sacar el cráneo al tipo para ver adentro del cerebro qué parte está desarrollada. La idea era que el desarrollo del cerebro se replicaba en el cráneo. Te pegaban y te estudiaban a ver cómo se había desarrollado, qué parte del cráneo se había desarrollado. ¿Sí? Al inventor de la lamparita, ¿cómo es? Edison se hizo el estudio, le dio que iba a ser un genial inventor. ¿Eso prueba que la frenología está en lo cierto? No. Como el mago Cacarulo. Pero en realidad, lo que sí prueba es que si a vos te ponen una etiqueta de temprano, ya está. Bueno, después esto se empieza a complejizar, se empieza a articular y tenemos la antropología criminal de Lombroso, la idea de que el criminal nace criminal y que hay que anticipar mediante una serie de estudios su criminalidad para que no incurra en el crimen. Bueno, vamos a lo más interesante, que es que esto en el fin del siglo XIX y principio del siglo XX se complejiza al punto de que surgen formas más refinadas de hacer lo mismo. Yo les voy a mostrar dos, o tres, el tándem entre lo que se llamó biotipología, la psicotecnia y la protopsiquiatría en la década del 30 de la Argentina. Dentro del contexto del programa eugenésico argentino. La eugenesia básicamente, para que todos entendamos de qué estamos hablando, consiste en promover la reproducción de aquellos que son considerados los mejores e inhibir la de aquellos que son considerados los peores, para el mejoramiento de la especie humana. La biotipología consiste en un refinamiento de lo que se llamaba medicina constitucional de la mano de los nuevos descubrimientos de la endocrinología para clasificar a la población en biotipos. Cada biotipo se caracterizaba por un determinado funcionamiento del organismo a nivel endocrinológico, constitucional, que se traducía en medidas antropológicas, reacciones de tipo psicomotriz y comportamiento. Una vez que yo clasifico el biotipo, puedo decir hacia dónde va a ir el sujeto. En el programa eugenésico mundial hay tres etapas. Una preparatoria, desde que Galton publica su trabajo hasta el primer Congreso de Eugenesia Mundial en Londres. Una segunda, que es la eugenesia clásica, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el declive posterior a la Segunda Guerra Mundial, dadas las atrocidades en la Alemania nazi. Una aclaración. Pensar que la eugenesia es un problema de los nazis es un error. Nosotros tuvimos un programa eugenésico desarrollado premium, excelente, a tal nivel que he descubierto que tenemos en funcionamiento hoy en día una institución eugenésica en la Argentina, con personería jurídica. Ese es ya con eso me gané el mango. Ya con eso me gané. Tenés que demostrarlo además. Un vino me gané. Miren, ahí están las instituciones argentinas. Están ordenadas, el intento fue ordenarlas desde su fundación, pero bueno, se solapan. El Museo Social Argentino, que queda acá cerca. Sigue funcionando, pero bueno, no. En el Museo Social Argentino funcionó la carrera de eugenista. La carrera de eugenista. El Museo Social Argentino funda la Universidad del Museo Social Argentino
porque la carrera eugenista se aprueba desde el Ministerio de Educación, en la década del 50. La Sociedad Argentina de Eugenesia, esa es la primera, fuerte, dura muy poco, la funda un tal Delfino. La Liga Argentina de Profilaxis Social, la Liga Argentina de Higiene Mental de Bosch. Y ahí empezamos con el tema. Fíjense de qué año estamos hablando. 30. La década del 30 es donde más fuerte se da la imbricación dentro del programa eugenésico de medicina y eugenesia. ¿Sí? Las anteriores apuntan más que nada a un discurso especulativo acerca de cómo promover el desarrollo social dentro del programa sanitarista, todo eso que se hacía, las fundaciones con las que después discutía Evita, ¿no? Las sociedades de beneficencia. La más fuerte, la que más impronta tuvo, por lo pronto en el ámbito educativo, la Asociación Argentina de Biotecnología, Eugenesia y Medicina Social, que se funda formalmente en el 32, pero que nace en el 30 a partir de reuniones informales entre Bosch y los principales exponentes de la biotecnología en la Argentina. La Sociedad Argentina de Eugenesia del 45 y la última, la que le digo que está vigente, que es el Colegio Eugenista de Humanólogos de Buenos Aires, que se funda en el 85 y sigue funcionando. Dan charlas y talleres acerca de la buena concepción. De la eugenesia. ¿Exacto? El buen concebir. El Buen concebir. Ah. O sea, yo me tengo que juntar con ella y hacerlo con la luz apagada. ¿Es una asociación profesional o una ONG? ¿Qué es? Eso tiene personalidad jurídica, fue fundado en el 85 por los discípulos de Bernardo de Quirós, el fundador de la Sociedad Argentina de Eugenesia. Todos estudiaron en el Museo Social Argentino y funcionan en una institución señera de la educación argentina que se llama la Asociación del Profesorado México y Entre Ríos. ¿Sabes qué? Tengo que escribir ese libro. Tengo que escribir ese libro y tengo que escribir el libro de cómo llegué a descubrir esa institución. Tremendo. Bueno, ahí tienen a los dos exponentes de la biotipología. Nicola Pende, italiano, y Arturo Rossi, argentino, discípulo de Nicola Pende, que ¿cómo? Sí, ahora después yo te digo. Por supuesto todos eran defectuosos menos ellos. Pende ocupó un cargo en el partido de Mussolini, fue senador, claro, dice la compañera, y Arturo Rossi era un facho militante, claro. Pero si yo te digo que Alfredo Palacio también, y si yo te digo que Pestalozzi, que Pisurno, que Garrahan, si te digo que Castex, si te digo que Udaondo y un montón de calles más, y si te digo que Vera Peñalosa, y si te digo que Vera Peñalosa, y si te digo que Tobar García. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Eso es un Te puedo traer si querés te puedo traer los documentos. La Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social tenía una comisión de educación donde militaban Pisurto, Mercante. Pará. Después si quieres debatir. Lo que quiero decir es que esto forma parte de un espíritu de época. No le estoy achacando a Palacio que fue menos grosso por esto. El problema de Palacio era cómo hacer la revolución con borrachos de sífilis. A ver, chicas, después les digo. Hay compañeros varones también. Siempre me pasa lo mismo cuando voy a ámbitos educativos. Sepan disculparlo. Te digo, la historia nunca es lineal. El problema de la historia es que no se puede guardar en cajitas
premoldeada. Si haces eso, operás positivista. La bibliografía argentina acerca del programa eugenésico hace eso. Y entonces todo da una conspiración que nace a fines del siglo XIX y se extiende hasta el golpe de Estado del 76 de forma lineal. Por suerte, correrme de ahí me valió mi doctorado. Bueno, pero vamos rápido. ¿Me queda? ¿Cierro? Bueno, entonces voy cerrando. Nada, les traje fotos. Digo, los tipos hicieron ficha biotecnológica en las escuelas. ¿Por qué? Porque en las escuelas vos tenías a la población entera. Si querías hacer un diagnóstico para hacer eugenesia, ahí los tenías a todos. Por eso rosqueaban con los educadores. Y por eso Mercante le facilitó 2 escuelas de la provincia de Buenos Aires, rosqueando con Cameloto, que era el director de escuela de la provincia de Buenos Aires. Ahí ven los pibes haciendo, esas son algunas máquinas que usaban para... Bueno, vamos a lo de ahora, que es lo más, tal vez, interesante. Hoy tenemos nuevos escenarios. Esa biotipología, ese tándem, funcionaba para prescribir el rol de un productor, de un tipo en la línea de montaje. Hoy tenemos rearticulaciones, reconfiguraciones radicales, nuevas formas de sentido común, nuevas formas de pautar el proceso productivo que se relacionan dialécticamente, ¿no? Y que conforman lo que llamamos un nuevo bloque histórico donde la dominación económica pasa no tanto por la producción sino por la finanza. Y donde el sujeto es un individualista consumidor. Entonces, mi tesis es que lo que están haciendo es operar, no, por supuesto, no sabiéndolo. Esto funciona en el plano ideológico. Lo que están haciendo es siendo funcionales a un modelo productivo que necesita que vos consumas permanentemente. Por lo tanto, además de que pocos produzcan, que muchos tengan mucho tiempo ocupado en consumir. Y cuando hablo de consumir, no hablo de consumir solamente mercancías tangentes, también simbólica. Y para eso vos no tenés que tener ni depresión, ni angustia, ni dolor de cabeza, ni nada por el otro. Todas cosas que surgen por esta forma de pensar la producción. Bien, ¿cuál es el gran fraude epistemológico? Y esta es la pata más filosófica de todo. El fraude, tanto en la biotipología como en las nuevas formas de medicalización de la mano de la psiquiatría y la farmacología, consiste en que dan un salto de un montón de signos empíricos a un nombre. ¿Qué es la depresión? ¿Qué es un trastorno, un síndrome? Un nombre. Un nombre que no va de la mano de ningún desarrollo teórico. O que en todo caso aglutina lo que bien podría ser diferentes desarrollos teóricos de diferentes áreas. Vuelvo a repetir. No voy a negar que la ciencia opera con un compromiso con la realidad. Pero esa realidad, que es compleja, puede ser enfocado desde diferentes visiones. ¿Sí o no? Diferentes disciplinas. ¿Qué hacen estos tipos? ¿Cuál es el gran fraude? El gran fraude es que te dicen este otro signo son muestras de un trastorno. Un solo trastorno. Un solo síndrome. ADD, ahí los tienen, mira. El de operacionista desafiante, el de trastorno generalizado del desarrollo, bueno, el de déficit atencional, que es uno de los más famosos, trastorno de ansiedad, emocionales, ataques de pánico. Todas cuestiones que se pueden enfocar desde múltiples dimensiones. ¿Qué pasa? El truco es que el biotipólogo hacía lo mismo. El biotipólogo operaba mucho más simple, no te medicaba, te mandaba a un lugar. Te mandaba a un lugar. ¿Por qué? Porque lo que prescribía era un lugar en la fábrica. Estos te enchufan la medicación, primero porque hay que sostener la farmacología y la reproducción del capital. Y segundo, porque es mucho más fácil solucionarlo todo tapando
que permitiendo esos múltiples enfoques. Por eso esto yo lo rotulo como un gran fraude epistemológico, que parte de una lógica que es incorrecta, que es la inferencia inductiva por analogía. Después, si quieren, preguntan. Por ahí vamos a ir. Y ahí terminamos. Esta lo dejo, algunas ideas contrahegemónicas las dejo para ellos. Bueno. No sé si di con el tiempo, si tuve. Y si no, Sí, la- vemos, ¿no? después- Vamos circulando y conversando las